Hola, muy buen día. Permítame darle una vez más la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Es un privilegio para mí que usted me dé la oportunidad de llegar a su vida y de que me dé la oportunidad de llegar a la vida de otras personas a las que usted pueda compartir este mensaje. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, y hoy Dios desea que tengamos un encuentro con Él porque Dios habla. Y hay un asunto muy importante, sobre todo en el tiempo que vivimos, del que Dios quiere hablarnos en este encuentro. Ignorancia peligrosa. ¿Sabía usted que hay ignorancias que pueden ser de vida o muerte? Cosas que porque no las sabemos o porque no les hacemos caso, llegan a dañar nuestras vidas de una manera terrible. Y no solo nuestras vidas, también la de los nuestros, la vida de los que amamos. Por eso es importante comprender que Dios tiene una revelación para nosotros que quiere sacarnos de la ignorancia. Quiero compartir en este día en particular este pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y permítame compartirle desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Dice así este pasaje. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire, quisiera fundamentarme en este pasaje especialmente por las palabras de Jesús, pero estos hombres llegan hablando de algo que no tenía sentido. Solo querían ver si él estaba correcto o si iba a decir algo que lo pusiera en vergüenza. Pero lo que responde Jesús es lo que realmente importa. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros realmente ha errado durante toda su vida bastante, ¿no es verdad? Hemos fallado, nos hemos equivocado, pero creo que necesitamos aclarar primero que errar es más que equivocarse. Es fallar. Es fallar. Porque de repente no queremos aceptar nuestra culpa y hablamos de equivocaciones como si fuera algo accidental, cuando realmente fue algo totalmente intencional, pero que falló a lo que debería haber logrado. ¿No es cierto? Nuestra historia como humanidad está más llena de fallas que de equivocaciones. Nuestra historia familiar y nuestra historia personal también, estoy seguro que la de usted también, está más llena de fallas que de equivocaciones. Nos quedamos con un dinero que no es nuestro, que nos encontramos en el escritorio de la oficina. Engañamos a nuestro cónyuge. Probamos sustancias que nos afectarán física y mentalmente. Y decimos, me equivoqué. Pero esas no son realmente equivocaciones, como si fueran algo que pasó sin querer. Por eso hay una gran diferencia entre equivocarnos y fallar. Lo que necesitamos aceptar y decir es fallé. Fallé como esposo, fallé como padre, fallé como empleado, fallé como ser humano, fallé como gobernante. ¿Cuánta falta nos hace reconocer y tomar la responsabilidad de nuestras fallas y no tomarlas como simples equivocaciones? Y ese es el problema, que no queremos cargar la culpa que sí tenemos. Y curiosamente, esa palabra que para muchos es religiosa, pecado, ¿sabe usted lo que significa? La palabra pecado significa errar el blanco, fallar a lo que debíamos haberle dado. Así que pecado es todo aquello en lo que fallamos. Erramos al blanco cuando hacemos lo que no debemos hacer. ¿Y por qué fallamos tanto? ¿Por qué erramos? ¿Por qué pecamos? Bueno, Jesús responde estas preguntas aquí en Mateo 22, 29.
Él dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Acompáñeme en esta reflexión y dejemos que Dios nos hable hoy. Padre bendito, abre nuestro corazón. Ayúdanos a aceptar la verdad de nuestra situación, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a aceptar nuestra responsabilidad en aquello en lo que hemos fallado. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad de nuestro pecado, pero sobre todo, ayúdanos a dejar la ignorancia a un lado y llévanos a la verdad. Tu verdad, la única verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces a reflexionar en esto de la ignorancia peligrosa, porque como lo dije al inicio, hay ignorancias que pueden ser de vida o muerte. Y mire, permítame hablarle primero de la ignorancia de no conocer, porque eso es lo que implica la ignorancia. Algo de lo que no conocemos o algo de lo que no sabemos. Y es que sí, nosotros pecamos porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos lo que nos dice. No conocemos lo que nos advierte. No conocemos el blanco que tiene preparado para nosotros y por lo tanto fallamos el blanco, erramos el blanco. Así que muchas veces estamos cometiendo pecado tras pecado porque no sabemos que es pecado. Y esto ocurre porque ignoramos las Escrituras. Fallamos porque no sabemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Permítame leerle aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 24. Dice aquí el Señor Jesús, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, este es un ejemplo muy claro. El Señor Jesucristo dice que todo el que oye su palabra y cree. Esto es importante, porque nosotros no podemos tener claridad sobre el propósito de nuestra vida y sobre los planes de Dios para nosotros. No podemos tener claridad sobre el objetivo al que debemos caminar si no estamos leyendo la palabra del Señor. Tenemos que oír lo que el Señor está diciendo, oír sus palabras. Mire, esto de leer la palabra, de recibir mensajes de la palabra de Dios, es indispensable para poder llegar a donde debemos llegar y vivir la vida que Dios preparó para nosotros. No es cualquier cosa. Por eso, errar el blanco, irnos por otro camino o hacerlo de la manera incorrecta, puede resultar de vida o muerte para nosotros y para los nuestros. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor, tiene vida eterna. Pero si erramos, si fallamos porque no conocemos la palabra de Dios, tendremos entonces que irnos a la condenación eterna en lugar de recibir la vida eterna. Y todo porque no conocemos la palabra de Dios. Mire, por eso también Jesús en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40 nos dice las siguientes palabras. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús lo dijo de una manera muy directa. Escudriñen las Escrituras. En las Escrituras, dice Jesús, encuentran la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Mucha gente no cree en la vida eterna. Muchas personas no creen en Jesucristo. ¿Qué es lo que están haciendo? Viviendo una ignorancia peligrosa porque no conocen, no saben. Dios nos ha dejado su verdad revelada y está en nosotros conocerla para tomar las decisiones correctas. Mucha gente no encuentra la vida eterna porque no conoce a Jesús. Y no conoce a Jesús porque no ha decidido conocer las Escrituras. Usted y nadie puede conocer a Jesús sin las Escrituras, sin la Biblia, porque ellas son las que nos dan testimonio de Él. Y es aquí donde podemos encontrar la vida eterna. Y por eso la gente que no conoce las Escrituras falla, erra y se pierde. Se quedan condenados porque solo en Jesucristo
hay vida eterna, solo en Jesucristo. Cualquier otra cosa en la que queramos buscar la vida eterna es un error, es una falla. No solo es una equivocación. Y todo porque no conocemos la Escritura, porque ignoramos la Escritura. Mire, por ejemplo, este otro pasaje también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 63 al 69. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Escuchó esto último que dice Pedro? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo es que llegó Pedro a esta conclusión? ¿Cómo llegó a esta verdad? Porque habían recibido la palabra de Jesús. Ahora, por medio de las Escrituras, creían y conocían a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de ahí la pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted ya conoce a Jesús? ¿Ya ha creído en Él? Solo en Él hay vida eterna. En nadie más y en nada más. Mire también en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, permítame leer versículos 31 y 32. Dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Fíjese lo que dice el Señor Jesús hablando de su palabra. No, la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, nos permite ser libres, porque solo Jesús da libertad. Y tal vez usted diga, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no estamos prisioneros de nadie, ¿de qué vamos a ser libres? Y mucha gente anda por el mundo haciendo lo que quiere, creyendo que es libre para hacer lo que se le dé la gana. Pero lo que no están aún entendiendo, ni creyendo, porque Dios lo dice, es que están esclavos del pecado. Y mire lo que sigue diciendo aquí a partir del versículo 36 y hasta el 36. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Esta es la verdad que tenemos que conocer. Y esa verdad la encontramos solamente en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso, ignorar las Escrituras es muy peligroso. Es una ignorancia peligrosa. Y Jesús los dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si usted en este momento está errando el camino, si está fallando en su vida y está jalando en esa falla y en ese error a los suyos, este es el momento en el que usted puede recibir la verdad y creer la verdad, pero solamente puede hacerlo a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera ni de conocer a Dios, ni de conocer a Jesucristo para recibir la vida eterna. Hay que conocerlas, conocer las palabras de nuestro Dios, creerlas y vivirlas. No siga viviendo usted en esta ignorancia peligrosa. Conozca las Escrituras. Si usted tiene su religión, si usted es muy fiel a sus tradiciones, este es el momento
de que usted pueda ir a la verdad y creyendo en ella, vaya hacia la verdad sin errores, sin fallas ni equivocaciones. Pero si usted está ignorando la palabra de Dios, si usted no la conoce, usted está corriendo un peligro grandísimo para su futuro en esta tierra, pero sobre todo para su eternidad. Cuidado con esta ignorancia peligrosa. No ignore las Escrituras. Pero hay otra ignorancia en la que también caemos y que también es muy peligrosa, y es la ignorancia de no hacer caso. Porque esta es una diferencia. De pronto es porque no sabemos, pero la otra es que sabiéndolo, lo ignoramos. No le hacemos caso. Esta también es una ignorancia peligrosa. Pecamos muchas veces porque no conocemos las Escrituras, pero otras veces pecamos porque las ignoramos. No les hacemos caso. Decidimos no tomarlas en cuenta. Y mire que esto es muy peligroso, porque estamos en un punto en el que nos creemos más sabios que Dios. Y mire lo que dice el Señor aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Escuchó? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay otro proverbio, también es Proverbios capítulo 16, verso 25, que dice las mismas palabras. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No sé si a usted le esté pasando, que se crea más sabio o más sabia de Dios, que crea que conoce mejor del mundo, del futuro y de la eternidad que Dios mismo. Pero Dios ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos saber. Así que muchas veces, si ignoramos lo que Él nos dice, estamos corriendo peligro. Pero si oyéndolo de alguien, leyéndolo de la palabra o escuchándolo en un mensaje de Dios, usted decide ignorar lo que le está diciendo, también está corriendo una muy peligrosa ignorancia, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Si usted está en ese punto donde cree saber más que Dios, si usted cree que esto es una mentira y que esto es una tontería, y si usted cree que es más sabio o más sabia que esto que Dios nos ha revelado, usted está viviendo en una ignorancia muy peligrosa, tan peligrosa que puede condenar su alma por la eternidad. Quiero compartirle lo que el Señor nos dice aquí en Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 9. Escuche, por favor. Escuche con atención. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí nos está haciendo una comparativa entre aquellos que están creyendo y confiando en la verdad de la palabra de Dios y que están plantados, aferrados a esa palabra, contra los que se dejan guiar por su corazón, recordándonos que el corazón es engañoso y que el corazón es perverso. No podemos olvidarnos lo mismo que lo que dijo Jesús también, que todas las cosas malas vienen del corazón. Los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las mentiras están brotando del corazón. Y nosotros seguimos pensando que lo correcto es hacer lo que nos dicte nuestro corazón. Esa es una ignorancia peligrosa. Ignorar la palabra de Dios para hacer lo que nos dicte nuestro corazón, lo que sentimos. Es un riesgo que no vale la pena correr. Bendito el hombre que confía en Dios y en su palabra. No viva esta ignorancia peligrosa. No ignore lo que Dios le dice. No le haga caso a su corazón por encima de lo que Dios afirma en su palabra. Eso es una ignorancia peligrosa. Hágale caso a la palabra de Dios. Estamos ignorando las Escrituras cuando ellas pueden abrir nuestros ojos a la verdad.
¿Ya ha escuchado lo que el Señor nos dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13? Permítame que se lo lea. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios, que va a traspasar nuestra alma, va a discernir las intenciones del corazón y los pensamientos de nuestra mente, nos va a revelar la verdad de Dios dentro de nosotros. Pero si usted la está ignorando, si usted no le hace caso, usted está viviendo una ignorancia peligrosa. Y mire que esta ignorancia es doble, porque no conocer lo que Dios nos habla y no hacerle caso a lo que nos dice nos hace errar, nos hace fallar, nos lleva a pecar y eso nos está alejando totalmente de Dios. Y una última cosa, que también nos dice el pasaje que leí al inicio de Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta es otra de las cosas en las que también nosotros empezamos a fallar y a cometer no solo equivocaciones, sino ignorando las Escrituras, hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque ignoramos el poder de Dios. Es la razón por la que vivimos también vidas erradas. No sabemos ni creemos todo lo que Dios es capaz de hacer. Porque al no conocer las Escrituras, no conocemos al Dios que es todopoderoso. ¿Sabe lo que eso significa? Es omnipotente, todo lo puede. Jesús dijo en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 27 también dice, entonces Jesús mirándole dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas. Y a veces fallamos porque ignoramos el poder de Dios. Por ejemplo, ¿sabía usted y cree que Dios tiene poder para perdonar? Mire lo que nos dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 10, versículos 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Creyendo en Jesús, el ser humano, usted, puede recibir el perdón de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque él puede, porque es todopoderoso. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, ningún otro ser humano, Él es fiel y justo y puede perdonar nuestros pecados. Tiene poder para hacerlo. ¿Sabía que Él tiene poder para salvarnos de la condenación? ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cómo puede salvarnos? Con su poder. Tiene el poder para salvarnos y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 12 también dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Él es el único que tiene el poder para salvarnos. Y además, ¿sabe usted que el Señor tiene poder para regalarnos el cielo aunque no lo merezcamos? Mire lo que nos dice aquí en Juan capítulo 14, versículos del 2 al 6. Permítame leerle. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús puede llevarnos al cielo siendo como somos y siendo quienes somos. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Es todopoderoso. Y miren, Lucas 23, 42 y 43, leemos cuando estaba muriendo en la cruz con aquel ladrón que creyó en él ese momento y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con su poder. Sí. Muchas veces vivimos en una ignorancia peligrosa porque ignoramos el poder de Dios. No lo creemos y seguimos esclavos de nuestros pecados, atrapados en nuestras vidas equivocadas, echando a perder nuestra propia vida y la vida de otros, yendo y caminando hacia objetivos que no son los nuestros y viviendo vidas sin propósito o con propósitos muy ajenos a aquellos que Dios estableció para nosotros y que son los únicos que pueden darnos el gozo y la paz que necesitamos en este mundo. ¿Y todo por qué? Porque ignoramos el poder de Dios. Este es el momento de dejar esa ignorancia peligrosa y volvernos a Dios por medio de Jesucristo. Regreso al versículo que leí de Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se los dijo a aquellos saduceos que querían tentarle con esta pregunta sobre el hombre que murió y que le fue dejando a sus hermanos, a su esposa, para que continuara con la descendencia. Eso no tiene sentido. Como muchas de las cosas que nosotros estamos pensando y que nos impiden llegar hasta Jesús, creer en Jesús y entregarle nuestras vidas. Y esa ignorancia peligrosa nos está condenando no solo a una vida sin propósito y sin sentido, sino a una eternidad lejos de Dios en un lugar de tormento eterno. Así que no es cualquier cosa, es una ignorancia peligrosa. Aceptémoslo. Fallamos porque ignoramos las Escrituras. Fallamos porque ignoramos la palabra de Dios. Fallamos porque ignoramos el poder de Dios. Pero ahora ya lo sabe. Ya no hay ignorancia sobre este asunto en usted. Lo único que le resta es creerle a Dios y comenzar a escudriñar cada día las Escrituras. Porque aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro propósito, aquí está nuestra dirección, aquí está el estilo de vida que necesitamos vivir para tener la satisfacción que tanto necesita nuestra alma. Es su decisión finalmente. Escudriñe las Escrituras. En ellas tiene la vida eterna. En ellas conocerá al Señor Jesucristo y en ellas experimentará el poder enorme de Dios siendo una realidad. Así que venga al Señor. Y a pesar de haber errado, a pesar de estar equivocado o equivocada en tantas cosas, hoy venga al Señor porque Él le quiere perdonar. Él le quiere salvar. Él le quiere regalar el cielo y lo único que tiene que hacer es creerle. Escúchelo. Dios habla hoy y créale.
cuando lo esté escuchando, vaya tomando la decisión de creerle. ¿Puede creerle? ¿Puede aceptar que ha errado el blanco, que ha pecado? Hoy venga a Jesús. Él está dispuesto a perdonarle, a amarle, a darle vida eterna, a regalarle el cielo, solamente porque cree en Él. ¿No quiere hacerlo hoy? Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y haga un compromiso de vivir su vida a través de la palabra del Señor. Deje a un lado la ignorancia peligrosa. Hágalo hoy. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la revelación de tu verdad, por tu santa palabra que hoy, a pesar de tantos intentos de ser destruida, sigue en nuestras manos y que no está hablándonos de cosas históricas, sino que eres tú mismo hablando hoy a nuestra vida. Permite que cada persona que escucha este mensaje comience a creer en tu palabra de tal forma que comience a leerla, a conocerte y a vivir conforme a tu palabra. Señor, quita la ignorancia peligrosa de las vidas de los que están escuchándome y guíanos a la libertad gloriosa de verdaderos hijos e hijas de Dios, con perdón de pecados, vida eterna y el cielo como herencia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ya no camine por ese camino de ignorancia. Venga al Señor Jesucristo. Créale a Él. Esto es de vida o muerte. Soy el pastor Alejandro Varela y mi oración es que usted comience a escudriñar cada día las Escrituras y que comience a vivir creyéndolas y descubra la diferencia que Dios tiene para usted. Y mire, si el Señor nos concede la vida, el próximo domingo estaremos ya en el mes de marzo y Dios tiene palabra para nosotros. Yo, por la gracia de Dios, le espero la próxima semana con un nuevo mensaje que nos permita tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga y que tenga una excelente semana.